continuación, la doctora Gloria Ramírez Hernández nos presentará el contexto histórico de la violencia política por razón de género. Previamente, digo una semblanza de la doctora. Ella es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de París, en Francia, coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, con sede en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es presidenta de la Asociación Internacional de Educadores para la Paz, representante ante la ONU de la Federación Mexicana de Mujeres Universitarias y la Federación Internacional de Mujeres Diplomadas, profesora visitante, conferencista de universidades del interior de México, así como de universidades de América Latina y de Europa, y experta invitada por diversas organizaciones internacionales. Es miembro del Grupo Asesor de ONU Mujeres México por Sociedad Civil y del Consejo Ciudadano del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. También es Premio Universidad Nacional en Docencia en Ciencias Sociales, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2012. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí es un gran honor estar bueno, siempre es un placer estar en este museo, nuestro museo, de la Federación Mexicana de Mujeres Universitarias, que además funda la doctora Patricia Galeana, una gran historiadora, ¿no? Las historiadoras más destacadas, y no solamente somos nosotras que lo decimos, sino reconocida nacional e internacionalmente. Y el trabajo que ha hecho la doctora Galeana pues estamos hablando de la violencia política y de la historia, que bueno, realmente es muy pretencioso este título que sugirieron para la conferencia, y es muy ambicioso. Yo no voy a dar algunos pincelazos de una historia que no está escrita, de una historia que ha costado mucho trabajo construir, y de una historia que gracias a mujeres tan destacadas como la doctora Galeana y muchas otras historiadoras, antropólogas, sobre todo de mujeres feministas académicas, han logrado ir reconstruyendo, ¿sí? Entonces yo les voy a hablar de esta historia, y como no puedo ver para atrás y no tengo mesa para mi combo, lo voy a parar. Y además, como académica, pues ya tiene uno más práctica de estos afanes, ¿sí? Bien, pues a mí me parece muy importante retomar este tema, hacer este evento con la Federación en el museo, donde es el signo realmente de uno de los intentos y el esfuerzo que ha hecho la doctora Galeana con todo el comité directivo de FEMU, con el apoyo desde luego de la UNAM, porque este museo pertenece a la UNAM. Entonces es de los pocos espacios, aparte del Memorial 68 y algunos otros espacios también ahora privados, que son los que recuperan nuestra historia, nuestro derecho precisamente a la memoria histórica. Y tenemos que construir, bueno, puede haber algunos errores porque se me ocurre siempre corregir al último momento, meter alguna idea, entonces disculpen, pero seguramente hay algún error. Bueno, esta historia en construcción se inicia, yo diría, desde el origen de la humanidad, cuando destacan y las mujeres empiezan a establecer relaciones, y se establecen sobre todo relaciones de poder. Y quizás es uno de los elementos fundamentales, ¿no? La violencia política, que realmente todavía no se tipifica a nivel nacional, pero está tipificada en 29 estados de la República y no a nivel nacional. Y se preguntan por qué, habría que empezar, voy a tratar de responder con exposición por qué no, por qué no nos han aprobado, porque realmente estamos al buscar, al tipificar la violencia política y al buscar que esta se sancione, pues ya estamos tocando en serio lo que ha sido y lo que fue, y la lucha del feminismo, y la lucha por la igualdad. Y la igualdad se mide en unos elementos, que es el elemento fundamental y una categoría que hay que revisar, es la cuestión del poder. Porque sí, al hablar de violencia política estamos hablando de mujeres que aspiraron al poder, de mujeres que destacaron. Hay que recordar que la Convención CEDAW nos dice claramente que los derechos políticos son de tres tipos. Los derechos que tienen que ver con el voto, o sea, que tienen que ver con la cuestión electoral, los derechos que tienen que ver con el acceso a puestos en el ámbito no solamente público, porque realmente las ciudades son ámbito público y privado, así que la mujer pueda acceder, ¿sí?, a estar en puestos de poder, y en el ámbito también a puestos en su actividad al frente de organizaciones no gubernamentales. En este marco no solamente veamos los derechos políticos en la cuestión electoral, pero va a ser materia de la cuestión electoral, ¿sí? Y los derechos políticos
en ese ámbito, pues el umbral muchas veces entre acceder a un puesto, acceder a un cargo de elección popular, pues a veces el umbral es muy pequeño, ¿no? En este marco es esta historia de la violencia política, aunque la tipificación es reciente, pues realmente es una gran lucha, ¿no? Es la lucha de la visibilidad de la mujer, porque durante muchos años, siglos, se hizo a la mujer y se le hizo a la mujer invisible, se le hizo a la mujer subordinada, se le hizo a la mujer menor. Y en esto vamos a ver, bueno, de dónde surge, quién contribuyó, cómo se va constituyendo. Yo quiero retomar la definición del protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, que lo voy a dar porque estamos iniciando, pero pensé que si lo había dado alguien no lo iba a repetir. La violencia política contra las mujeres en razón de género comprende todas aquellas acciones u omisiones, incluida la tolerancia, que basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos políticos electorales, tengan por ejemplo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público. Se está tomando dos de los elementos, el cargo público y el ámbito de la cuestión electoral. Pero es aspirar a un cargo. La CEDAW lo dice muy claramente, es cargo público o privado. Pero desde luego, pues estamos hablando en este marco de la violencia política, responsabilidad del Estado, habla del ámbito privado, ¿no? Es antigua, vamos a encontrar dónde están esos elementos, cómo se fue construyendo esta historia, pues que es una historia que se está construyendo apenas, y realmente los y las invito a revisar precisamente en el instituto, ¿sí? En el instituto en el cual, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, que preside la doctora Galeana, ella inaugura y crea una comisión, no una comisión, una sección de sus publicaciones de la historia de las mujeres. Es un lujo, además son gratis, las pueden ustedes descargar, o las pueden, me imagino, pedir la publicación que también está impresa. Son preciosas, es una reconstrucción de muchas historias, ¿no? Las mujeres protagonistas de nuestra historia, maestras urbanas y rurales, tiene una serie con la Secretaría de Educación Pública, de publicaciones de las maestras educadoras que fueron quienes acceden a la educación y quienes empiezan a reflexionar sobre la situación de las mujeres, porque sí se necesita tener tiempo para reflexionar, y por eso pues las mujeres que acceden a la educación, las mujeres burguesas que podían dedicarse a estudiar, a filosofar, cosa que no fue un derecho sino hasta el siglo XXI para las mujeres, fueron las primeras que empezaron a reflexionar por qué esta situación de las mujeres, y pues desde la Ilustración incluso tenemos unos antecedentes, decían por qué si hablamos en la Ilustración de igualdad, pues qué pasa con las mujeres, por qué no somos iguales. Ajá. Entonces, bueno, la Ilustración que hablaba ya de universalidad, de igualdad, de fraternidad, resulta que las mujeres no existía esa posibilidad para ellas de igualdad, ¿no? También yo quiero, en este marco, Ana Laura Haven, que hace una serie, y son historiadores de esas dos escuelas, en la Ana Laura Haven y en la Universidad Autónoma Metropolitana, historiadoras que van abriendo brechas, ¿no? Que ya se habían hecho escritos de algunas ya digamos feministas que empezaron a investigar, y ahí habría que ver por qué son las feministas. Bueno, yo creo que todos ustedes de aquí son feministas, y si no lo son, han de estar oculto, porque quien busca y quien quiere aprender de la violencia política debe saber que el feminismo, el principio, es la igualdad de las mujeres. Entonces todos tendríamos que estar a favor de la igualdad, y no es el feminismo en contra de los hombres, sino bien lo comentaba, en contra de las estructuras, el patriarcado y todos estos elementos que han creado una sociedad desigual. En este marco pues hay toda una historiografía muy importante, yo diría encabezada tanto por la doctora Galeana como por la doctora Ana Laura Haven de la UAM, que hoy, como prácticamente son escuelas las que se están creando, recogen todavía incipientes, porque los podemos contar con las dos manos, los libros que van recogiendo todas estas historias, ¿no? Aunque hay muchos artículos que desde principios, desde finales del siglo pasado empezaron a escribir algunas feministas, ¿no? Ana Laura Haven, como les había comentado, le pasamos. Y en este marco, simplemente, ¿qué sucedió en la historia? Pues en la historia no existimos, simplemente no existimos. Entonces, revisar y rehacer la historia de las mujeres de ámbito político es hacer una historia donde no hay historia escrita, porque no está escrita la historia de las mujeres.
Tenemos ya algunas heroínas, tenemos ya algunas mujeres que llegan a tener una incidencia, y hablamos de una mujer, y bueno, hay varias mujeres que la historia les ha ido reconstruyendo su papel, pero realmente no podemos estar, porque uno de los elementos del patriarcado es precisamente la invisibilidad, es decir, el no reconocimiento, el ninguneo, se niega incluso a la ciudadanía hasta el siglo XX. Entonces tenemos que reconstruir esa historia en el campo de la historia que no existe, y que la historia escrita que no la tenemos escrita, donde se pierde la historia de muchas mujeres, que incluso varias de ellas dejan la vida en diversos ámbitos por esto, ¿no? Y en esa historia tenemos desde luego a las brujas que quemaban, pues que eran mujeres que irrumpían, ¿verdad?, todo un sistema que no permitía a la mujer tener ninguna capacidad en la que ella pudiera destacar, ¿no? Incluso en la Edad Media no existimos como sujetos en las actividades de cuidados, que tenemos que buscar esta historia ilustrada en la pintura. Aparecemos siempre en los cuidados, o aparecemos en varias figuras alegóricas, ¿sí?, pero como musas, ¿no? Pero mujeres que tengan participación, mujeres que tengan poder, no lo hay, ¿no? Sin embargo, encontramos pues en el siglo XV Cristina de Pizan, que es considerada la primera mujer escritora que va a hacer la obra La ciudad de las damas. Critica el abuso del poder por los varones, el maltrato físico y la misoginia en la literatura. Estamos hablando del siglo V. Entonces realmente esta es una obra que se considera la primera obra que tiene este antecedente, y después vamos a ver nosotros cómo se fue construyendo y por qué en esta historia siempre tuvimos un papel secundario. ¿Quién hizo que esto lo tuviéramos en la historia? Aparte, desde luego, no voy a hablar de religión, que por cierto, la visión judaica nos habla de que había una Lili, yo no la conozco, pero había Lili que no quiso, ella, Adán no la quería, y entonces pusieron a Eva, y bueno, ahí viene toda una historia que nos cuenta, que es la historia de la mujer pecadora de la manzana, ¿verdad? Que nacemos bajo el pecado y somos en una costilla de Adán. Pero si buscamos en la historia de la Biblia, vamos a ir encontrando otras respuestas. Tenemos la historia que nos han querido contar, y la historia que nos ha querido contar, que nos cuenta la iglesia, es siempre aquella en la que la mujer tiene un papel secundario. La iglesia, las tradiciones, buscamos la historia en todos los ámbitos, vamos a encontrar una serie de datos de esta maquinación, y ahí vamos, hay muchas feministas que han escrito la historia, que le empezaron a recoger en los años 60. La escritura de nuestra historia es una escritura muy reciente. ¿Por qué? Porque no teníamos acceso a la educación, porque no había esa posibilidad todavía. Pero encontramos personas, bueno, como Mary Wollstonecraft, que va a hacer el libro La Reivindicación de los Derechos de la Mujer, y que realmente se considera, para algunas la consideramos así, la obra feminista fundamental. Es la primera obra feminista en la Ilustración, que va a contestar a Rousseau, que es un gran filósofo, que es una referencia obligada en todos aquellos que hacen educación, y que en su obra tratativa del Emilio va a dar a la mujer siempre un rol menor. Rousseau, que realmente, pero no solamente Rousseau, bueno, ya pasamos, podemos regresar al anterior, hay muchos otros, ¿verdad? Está Emmanuel Kant, por ejemplo, que decía que las mujeres somos siempre niños grandes, ¿no? Decía que tiene una obra maravillosa en cuanto al pensamiento humanista, pero a la mujer siempre se le daba, y no les cuento otros tantos misóginos que ha tenido la historia, y que sigue teniendo, y que siguen teniendo, construyendo, ¿no? Es en este marco, que es a través del pensamiento social, que se va fincando un lugar para la mujer, y se le van estableciendo espacios, ¿no? O sea, el espacio privado como uno de los candados para que la mujer no pudiera moverse de ese lugar, el no acceso al espacio público, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Y en ese marco, pues la exclusión va a ser el no reconocimiento de la ciudadanía plena de la mujer. Creo que puse una versión que no es la última, porque no había puesto lo plena, es decir, simplemente el no reconocimiento de la ciudadanía. Si las mujeres no son ciudadanas, emerge el liberalismo, que el liberalismo, el capitalismo, emerge con el signo de la exclusión, no solamente de la mujer, era de todo aquello que no era el hombre, mujer, el blanco y güero, ¿no? La famosa Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano va a ser una declaración de derechos que reconoce al hombre ciudadano, burgués y propietario. Y es paulatinamente como se va a generalizar en el mundo, a través de diversos movimientos sociales, los derechos humanos para los ciudadanos, no para las ciudadanas.
Entonces vamos viendo cómo este sello ahí puse 1971. Si les digo, este es un borrador, siempre vamos a ver para no coger el último momento. Es realmente 1771, cuando 1791, cuando Olimpia, después de la Revolución Francesa, 1791, perdón, Olimpia va a publicar su Declaración de Derechos de la Mujer. Es una declaración que podemos llamar de segunda clase, pero es una declaración que no se conoce en la Revolución. Han habido muchas cosas que se dicen ahorita a partir de su declaración. La declaración se conoce, y me gusta conocer a las historiadoras que la hacen pública, en 1989. No tiene ningún impacto en la época de la Revolución. O sea, de hecho a Olimpia de Gaulle no la van a llevar a la guillotina por esta declaración. Realmente ni les importaba, se reían de ella, ¿no? Esta declaración, que va a tener mucho impacto ya en el siglo XX con las feministas, realmente ni tiene impacto en la Revolución Francesa. No, bueno, no había internet, se imagina, entonces, no, ella distribuía sus panfletos en las marchas, ¿no? Iba a los clubs, pero nadie hizo caso a su declaración. Fue como muchos otros documentos que hizo. Y hubo uno que hablaba de hacer un plebiscito, cuando ya la Constitución había sido votada. Entonces el ser un plebiscito decía, es que tenemos que ver si regresamos a la monarquía, y entonces que tenía que ser el pueblo quien decidiera, y por eso la llevan a la guillotina. No la llevan a la guillotina porque hace la Declaración de los Derechos de las Mujeres, porque eso es una falsedad de la historia, pero sí ha reconstruido ese mito, ¿no? Pero sí dice y publica en 1791 esta declaración, donde habla, dice: la mujer tiene derecho de subir al candazo, debe tener el derecho de subir a la tribuna. Entonces es una de las reivindicaciones de los derechos políticos, de los antecedentes, que nos parece muy relevante en la época, pero que les digo, no va a tener ninguna incidencia en aquella época. Es más, fueron mujeres, había pocas mujeres organizadas. Las únicas organizadas que se acercaron a los Estados Generales a pedir participación para participar en la elaboración de la Constitución fueron las mujeres artesanas, que eran las únicas que sí podían recibir en aquel entonces. Si el marido moría, podían ellas recibir el oficio, ¿no? Sin tener también la maestría. Pocas, no era muy general. Y las regresaron a su casita, ¿no? Y les revolucionaron, dijeron: váyanse a hacer las cosas que ustedes saben hacer, tejer, planchar, cuidar, ¿no? Pero fueron excluidas, ¿no? Y en ese marco, vamos a revisar, y ya me voy a regresar a una historia a México, pues algunas figuras de esta historia que tenemos que reivindicar, ¿no? Hay muchas mujeres en la historia, no voy a hablar sino de algunas nada más y muy rápido, no pretendo, pero yo nada más quiero poner como algunos elementos de reflexión, ¿sí? ¿Por qué esta historia se tiene que construir desde la búsqueda de esa categoría de la lucha por el poder? Ese es el elemento fundamental. Y descubrir cuáles van a ser los elementos que el sistema patriarcal, misógino, heterosexual va a mantener a la mujer en un espacio privado, va a mantener a la mujer sin ninguna posibilidad de poder tener poder o participar en la cosa pública, y mantenerla delimitada en ciertos espacios, ¿no? Bueno, doña José Ortiz, como también nos cuenta la historia, yo creo que todos y todas decimos esa historia, sabemos de ella, que pasó un mensajito, ¿verdad? Que pasó un mensajito para que entonces Hidalgo pudo con los insurgentes. Lo que no sabemos es que su marido tuvo que meterla y encerrarla, precisamente porque los dos de hecho estaban apoyando a los insurgentes, pero lo que no sabemos de ella es que creo que tuvo como 8 o 12 hijos, ya ahorita no me acuerdo, pero además estuvo presa 7 veces, en un conjunto de casi 7 años. Y esta historia la cuentan precisamente, hay un libro de mujeres relevantes que es apasionante. Nadie sabe que ella, verdad, voy a vender sus joyas, que ella fue una mujer muy comprometida con la causa, y si no la mataron es porque ella tenía una gran influencia por su marido. Pero si no hubiera sido desde luego asesinada. Ella, una mujer liberal, con muchos ideales libertarios, que va justamente a derrocar lo que decía ella, esa tiranía, ¿no? Ella no quiso que se hiciera ningún homenaje cuando estuvo ella viva, ella decía que era su obligación. Una gran mujer, y la historia que sabemos de ella es una historia muy limitada, porque no nos cuentan la verdadera historia, porque quien ha hecho la historia, los libros de texto, pues han sido
Si no son hombres, pueden ser mujeres, pero bajo ese signo del mundo patriarcal, ¿no? Vamos a pasar. En este avance sí hay reconocimientos, o sea, hay pues la igualdad, en principio reconocida desde el artículo, desde 1917, pero la igualdad efectiva de derechos para hombres y mujeres en México se da hasta 1974. Había limitaciones para que la mujer pudiera trabajar en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, y bueno, ¿cuándo es que se aprueba la ley de igualdad? No tenemos la ley de igualdad en 2006, o sea, es muy reciente, o sea, nosotros accedemos a la igualdad plena de manera bastante reciente. Y una cuestión también son los avances que sin duda ha habido en algunos campos, y otra cosa, desde luego, la paridad, que va a ser un mecanismo fundamental, pero no es la igualdad la que tenemos todavía, ¿no? Porque una cosa es tener la paridad y poder llegar a cargos, y desde luego qué bueno que avanzamos en ese marco, pero otra muy diferente es ganar la igualdad. Y en esta, como tarea, yo sí les dejo muy seriamente que se borren de su mente la palabra equidad, porque la equidad no es una de las reivindicaciones feministas. Es la igualdad, en principio, que ha estado desde la lucha en ilustración hasta la fecha, y la equidad es un término que van a incorporar, por cierto, y se los digo para que no lo saben, cada vez que lo diga piensa quién está haciendo el trabajo. El Vaticano en 1975, en la conferencia de Viena, sugiere quitar igualdad en toda la plataforma de la conferencia y poner el término de equidad. No es en balde que llega Fox y recuperamos esa palabra de equidad, que viene a ser un elemento compensatorio, pero no es el objetivo y el principio. El principio es la igualdad. Y bueno, tenemos algunas personalidades que son destacadísimas, como Emilia Galindo, que realmente va a ser Emilia Galindo, es la primera diplomática, que nadie la reconoce como la primera diplomática. Ella va a ser secretaria de Carranza, va a trabajar con Carranza, y dice que ella escribió junto con otros de los trabajadores de Carranza cercanos, pero ella va a llevar la famosa doctrina Carranza, que tiene que ver con el posicionamiento de México ante el mundo, ¿no? La doctrina Carranza, que tiene un gran reconocimiento en el ámbito de las relaciones internacionales, es Hermila quien va a llevarla a cabo, es Hermila quien va a ir a Cuba y a varios países a darla a conocer. Y es Hermila incluso la primera mujer de la administración pública en México que tiene poder, porque es ni nada más ni nada menos que secretaria de Venustiano Carranza. ¿Por qué no está reconocida en muchos lugares, sino solamente en ámbitos feministas y trabajando sobre derechos de las mujeres, el divorcio, que también lo he dejado, y los derechos sexuales y reproductivos? Pues porque es feminista. Yo no encuentro su foto en la Secretaría de Relaciones Exteriores, no veo ninguna sala que lleve su nombre, y creo que va a ser difícil que la veamos pronto, pero me parece muy importante que debería de estar en Emilia Galindo en muchos otros lugares, ¿no? Su reconocimiento, el 16 de enero solicita el voto femenino en el Congreso Constituyente. Ella pugnó con otras mujeres para que pudiera incorporarse en la Constitución el voto a las mujeres. Se negó, ella misma fue candidata, y después, bueno, y fue objeto, como obvio, todas las mujeres que están en un cargo público, todas las mujeres, independientemente tienen un cargo de cierta relevancia, ni siquiera relevante, o sea, que aspiran a poder participar de una u otra manera políticamente en los aspectos públicos, son mujeres que vivimos, y todos hemos vivido, la violencia política, ¿sí? Y si no la viven es que no la entienden, es que no la quieren, porque también se ha neutralizado mucho, ¿no? Entonces muchos dicen, yo nunca he sufrido, pues entonces vamos a hacer la lista, y hablar no hay que empezar por el yo, sino hay que ver lo que se está viviendo y lo que significa la violencia política como un obstáculo a la igualdad, porque el feminismo ha ido descubriendo, fue descubriendo muchas cosas, fue el que lleva adelante el sufragismo, el que logra que la mujer acceda al voto, a la educación, hasta el siglo XX, ¿sí? Y es el feminismo el que ha ido ubicando todas estas características, y desde luego pues ahora ubica la violencia, y por eso damos una ley de acceso a la violencia, pero no se ha tipificado la violencia política. ¿Por qué no se tipifica a nivel nacional? ¿Qué obstaculizó que lo hicieran para que fueran las elecciones? Porque no quieren permitir el acceso a la mujer, porque se hace todo lo posible por no hacerlo, porque cada vez que se va a dar un paso adelante, así fue estoy también en el grupo de Mujeres en Plural, cuando se interpone una de las quejas que va a ser muy paradigmática, la 12724, donde todos los partidos llegaron a hablar en contra, ¿no?
todo lo que la mujer quiere avanzar, no. Y además dicen cosas, pero ¿para qué si ya tienen las cuotas, no? O quieren todo, ¿no? ¿Sí? No hay mujeres, porque también algunas dijeron que no había mujeres, ¿no? Que no había mujeres que pudieran llegar, ¿no? Pero han sido discursos, y vemos los discursos que decían la Limpia de Bush, los podemos poner en el siglo actual, o sea, los podemos poner en la jornada y salen como si hubiera sido ayer, ¿no? Ajá. Entonces, Mila Galindo, bueno, muchas otras mujeres. Vamos a ver, bueno, Elvia Carrillo Puerto, que es Elvia Carrillo Puerto, una gran mujer, Elvia Carrillo Puerto, quien es la primera diputada feminista de su época, porque no estaba muy claro que estaba prohibido, ¿no? Hasta decía que sí podían presentarse, y como todo lo masculino siempre nos hemos formado ahí en lo masculino, pues Elvia Carrillo Puerto se presentó, llega a ser la primera diputada feminista en una época que no estaba reconocido el voto para la mujer, pero tiene que salir cuando asesinan a su hermano en Yucatán. Y ella termina pues huyendo de atentados de muerte, toda suerte públicamente denostada a las mujeres, ¿no? Es decir, es como se atreven a, y hay algunas frases que pensaba decirles, pero pues el tiempo no quiero abusar y ya voy a ir terminando. Quiero decirles que elegida diputada municipal y después sufre ella incluso atentados, o sea, es a muerte. Hemos visto cómo han matado a mujeres el año pasado, simple y sencillamente porque osaron presentarse como candidatas. Hasta hoy. No hay mujer que se salve realmente de esto, y vamos a ver, bueno, de Carmen Ferral, vamos a pasar al siglo, a nuestro siglo, vamos a pasar al año pasado. Esto fue, miren, como para Claudia Pavlovich, a Claudia Pavlovich, y lo dijo cuando se instaló la mesa de violencia en el Trafepade el año pasado: yo sufro todos los días violencia, porque a mí me preguntan si salgo vestida, si estuve con mis hijos, si me puse fotos, si me senté el cabello, ¿no? Antes de preguntarles sobre los asuntos de Estado. Es que sí sigue viviendo esta violencia política todos los días, ¿no? Es Carmen Arganiz, lo dijo en un artículo, dice: nunca podía olvidar cómo funcionarios de alto rango, magistrada, presidenta magistrada, de alto rango, les exigieron a las que probaran los casos de violencia política. Si esto no existe, no se conforman con las cuotas después de su paridad de candidaturas, jamás llegará a la Suprema Corte. Si lo sufre una presidenta de un tribunal electoral superior, si lo sufre una candidata a la gobernadora, que les cuento que son las mujeres que en el ámbito municipal se atreven, ¿sí?, a participar en la función pública. Entonces vamos nosotros, y es ahí donde vamos a ver y vamos a pasar de verlo así. En esta historia que empezamos a escribir solo apenas hace 65 años, donde alcanzamos ahora sí la ciudadanía plena, hemos alcanzado, me equivoqué, perdonen, hemos alcanzado la paridad, dije igualdad, pero no la igualdad sustantiva. O sea, sí accedemos a la paridad, pero no a la igualdad sustantiva, es decir, la igualdad sustantiva que reivindica la CEDAW, que es la igualdad ante la ley y la igualdad de facto. La igualdad de resultados, esa es la que nos falta. Sí avanzamos, sí que bueno que tenemos que ahora algunos congresos paritarios, pero no la igualdad. Y ahí tenemos el techo de cristal, y bueno, no tengo otra fotografía, pero el piso de cemento, que yo les cuento las paredes también que se pegan, una serie de obstáculos, ¿no? Hemos avanzado a fuerza de sentenciazos del excelente trabajo que ha hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de instituciones que existen ahora como la FEPADE, pero realmente, si nosotros vemos la violencia política que sufren las mujeres y lo que sucede en los espacios de justicia electoral, nos queda mucha chamba. O sea, realmente yo quisiera hacer un llamado a la FEPADE a hacer un análisis muy serio de qué se puede aportar, cómo podemos avanzar. O sea, en esta nueva cuarta transformación que nos acercamos, recoger esta historia, retomar ese espacio de violencia política y analizar qué es lo que nos falta, hacer una autoevaluación crítica, porque hay que hacer evaluaciones críticas desde las instituciones, ¿no? ¿Qué sí y qué no? Yo me acuerdo que en la FEPADE no existía, y tenemos que recurrir, y están aquí, hicieron un buen trabajo, empresas particulares para poder conseguir la información de las mujeres, de las agresiones a las mujeres, hasta hoy. Yo creo que es una responsabilidad de Estado. No llevan las cifras de las mujeres, y tenemos todavía que acudir como sea con el feminicidio.
el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, que recoge en una gran parte a través de la prensa los casos. No es posible. Con un instituto que tenemos nosotros, un instituto de estadística de lo mejor, y que no tenga ni siquiera las estadísticas de violencia política. Esto se me hace inaceptable. Por darles un botón de todo lo que nos falta. Y después tenemos que sumar las instituciones, tenemos que ver cómo hacemos operativas esas sentencias, cómo se le da seguimiento, y no las organizaciones, no las militantes, no las redes de mujeres, que es lo que estamos haciendo. O sea, ¿cuántas veces nos hemos movido porque a una mujer la agredían porque hay que sacarla de su pueblo porque si no la van a colgar, o porque, ¿sabes qué?, necesitan llevarla a conseguirle, están moviendo las cosas cuando es una responsabilidad de Estado. Todavía las defensoras de mujeres que sufren violencia política no son catalogadas como defensoras de derechos humanos. Se pasa un siglo para que las puedan catalogar, para que puedan ayudarlas, porque no hay una respuesta global de Estado. Estamos en la más absoluta indefensión. Y sí, crear la Tribunal Electoral crea una defensoría para las mujeres, para los pueblos indígenas, que ha funcionado muy bien. Pero ¿cómo llevan a cabo incluso esas mujeres indígenas? Pensemos en Chenaló, pensemos en muchas mujeres feministas, Gloria, todas estas mujeres que tuvimos que estarlas cobijando de una u otra manera, lo poco que se podía cobijar, cuando es una responsabilidad de Estado. Ahí el Estado mexicano tiene una cuenta muy grande. No solamente tiene que legislar a nivel nacional, que es lo mínimo que tiene que hacer inmediatamente, sino tiene que interponer y crear mecanismos eficaces de apoyo a mujeres que sufren violencia política. Para la CEDAW pedíamos nosotros la creación de una defensoría de mujeres, una defensoría para las mujeres que puedan acompañarlas. Porque las mujeres que sufren violencia política, lo más que aspiran es a que las acompañen sus redes. Tienen ellas mismas que llevarlas. Y además, como no está tipificada, pues resulta que no lo tipifican, aunque reconocen que hubo violencia política. Y entonces el agresor queda como el gran triunfador. ¿Qué mensajes estamos pasando? Yo creo que es una gran responsabilidad, y yo invitaría a la FEPADE, que es la organizadora de este sitio, a hacer esta evaluación. Déjenos los pendientes, díganos por qué no se pueden realizar, para que pidamos desde otros espacios nosotros, no solamente recursos, sino que podamos construir los mecanismos para que la violencia política no siga siendo un gran obstáculo a las mujeres. Y bueno, pues yo creo que ha sido un largo camino, hemos avanzado, pero en este ámbito tenemos todavía muchos pendientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por este recorrido. A continuación, previo a continuar, también nos acompaña la doctora Nelly Lucero Larra Chávez, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y la licenciada Elizabeth Valderrama López, secretaria de Estudio y Cuenta con el magistrado Felipe de la Mata en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así, a continuación, la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. Ella nos hablará, nos dará un mensaje respecto a la violencia política de género en el proceso electoral. Pues muy buenas tardes a todos, igual, y me da muchísimo gusto. Todavía son días, sí, ¿verdad? Todavía son días. Como anda uno desde temprano por todas partes, ya a estas horas uno siente, ¿no? Y luego además con el tema del reloj, pues también. Pero bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Me da muchísimo gusto estar en este espacio, ¿no? Por dos cosas. Uno, porque está dedicado a la mujer, que es lo principal, y el otro, pues porque tenía que ser la UNAM, ¿no? La verdad es que mi casa también, mi alma mater, me encanta, ¿no? Con todo respeto para el resto de las universidades, pero pues creo que es de las mejores. Dice el ranking, yo no lo dije, ¿no? Entonces, bueno, pues felicito de verdad a quienes han hecho posible este esfuerzo, y desde luego pues también el gusto de estar aquí es porque me hayan invitado mis amigas del Instituto Electoral. Muchas gracias, siempre entusiastas y participativas en los temas de género, coincidir con la maestra. Muchas gracias, Gloria. Escucharte siempre aprende uno muchísimas cosas, es un gusto.
y la verdad es que nos den la oportunidad de utilizar estos micrófonos para venirles a compartir algunas ideas que yo no las voy a abordar tanto desde el punto de vista electoral o desde el punto de vista ya histórico que nos ha hecho un recuento maravilloso la maestra, y que bueno, por algo es maestra, porque de verdad uno pone atención y aprende muchísimo. Muchas gracias. Yo lo que quisiera platicarles son algunas cosas relacionadas con el tema de transparencia y hacerles algunos breves comentarios de cómo pues sí hemos crecido, tenemos alguna actividad, yo creo que incipiente, y es incipiente comparado con la historia que acabamos de ver, desde cuándo viene esta lucha, y yo creo que desde más atrás, ¿no? Pero no hay registros realmente, o si los hubo, pues alguien se encargó de que no existieran. Dicen por ahí, y me encanta citar esta frase de Mafalda, del cómic de Mafalda, donde se menciona que la mujer pues nunca ha jugado un papel en la historia, más bien ha jugado un trapo, ¿no? Y ese trapo, de tanto que se ha lavado, pues ni queda grabado nada, ¿no? Entonces resulta que nos ha ido pues peor. Si alguna cosa por ahí podía haber quedado escrita en algún códice o en algún otro escrito, pues no hay realmente algo que visibilice ese quehacer. Estoy segura que a lo largo de la historia ha habido muchas mujeres inquietas, muchas mujeres deseosas de hacer cambios, si no hubiéramos llegado hasta esta época. La verdad es que la humanidad ha cambiado gracias a todos aquellos que alzan la voz y que se manifiestan en contra de muchas cosas como son, para poder hacer que sean de otra manera, valga la expresión. Entonces yo creo que sí ha habido en este quehacer mucho, pero nosotros, y particularmente retomo el tema de transparencia, nos damos cuenta que todavía nos falta muchísimo para hacer. La verdad, les reitero, es para mí un gusto estar aquí, un honor que me hayan brindado la oportunidad de participar en este panel referente a la violencia política en razón de género y particularmente en los procesos electorales. Pero les decía, más allá del proceso electoral, yo me voy a enfocar a lo que sería mi tema, con algunas cosas interesantes que no sé si ustedes ya sepan, y si no, pues los invito una vez que termine la plática a que las consulten, porque de eso se trata también el acceso a la información. Tenemos entonces, entrando en materia, y ya lo explicó muy bien, yo ya no voy a abundar en la parte de antecedentes, pues la mayoría de los que estamos aquí interesados en el tema de mujeres, pues sabemos que se conmemora o qué es lo que tiene la razón del 25 de noviembre, ¿no? Que se cumple este año más, estamos más en torno a recordar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, instituido por la ONU en el año 2000, y el año 2000 pues nos habla de qué tan reciente todavía sigue siendo este tema de tomar las cuestiones relacionadas con las mujeres de un tiempo muy corto para acá. Con la idea, esta fecha se hace con la idea de invitar a los gobiernos, a los organismos internacionales y a los no gubernamentales para que todos los años se realicen una serie de actividades, y por eso me congratulo de estar aquí en esta actividad que tiene como finalidad pues que hagamos un recuento de los diferentes temas en los que particularmente las mujeres y en el caso de la violencia pues se han hecho presentes, y cómo ha habido acciones y una serie también de no acciones que se han realizado, ¿no? La verdad es que, bueno, en memoria a la muerte de estas mujeres asesinadas, es triste tener que hacer días que conmemoren esto en torno precisamente a hechos o actos violentos. Que las mujeres tengamos que partir de que se nos ha hecho daño para poder tomar una fecha y conmemorar algo con la finalidad de cambiar esas cosas. Esto es triste realmente. Yo haría la primera reflexión, decir, no, ya tomemos fechas en las que pongamos cosas más positivas también. Está bien que esto no se olvide, ¿no? Como no se olvida el 2 de octubre, pero yo creo que también hay que partir de fechas en las que hemos hecho muchas cosas para empezar también a celebrar los logros que llevamos a cabo. No obstante, es importante de verdad que estas fechas no se pierdan, porque falta, les decía, mucho por hacer. Y el hecho es que hasta hoy
este llamado internacional se sigue haciendo, porque sigue prevaleciendo desgraciadamente esta circunstancia de violencia, estas circunstancias de violencia en sus diversas modalidades hacia las mujeres de todo el mundo y particularmente de nuestro país. Y es por eso importante que se siga convocando a esa conciencia, a esa sensibilización humana, para que de manera particular los gobiernos y todos aquellos involucrados en la generación de políticas y medidas tomen las acciones necesarias para erradicar ese tipo de acciones. En nuestro país contamos con mucha legislación ya al respecto. Yo siempre he dicho, y lo pongo también el tema de transparencia como un ejemplo, somos muy buenos para hacer leyes, de verdad. Lo primero que nos sale siempre son leyes, comités, comisiones, y somos buenísimos para crear infraestructura, ¿no? Pero hay que hacer que funcione. Hay que hacer que funcione. Yo lo veo en el tema de transparencia, la ley de transparencia que ha ganado premios a nivel internacional como la mejor ley en ese sentido, y es muy padre que tengamos ese reconocimiento, pero lo importante es que seamos realmente transparentes, y lo mismo pasa con el tema de las mujeres y sus leyes. Son leyes muy buenas que se nos reconocen a nivel internacional, pero necesitamos que realmente no se utilicen, ¿no? Aquí el tema es que existan las leyes, pero que no se apliquen los supuestos, y menos en casos de violencia. Eso es algo que debemos seguir trabajando, porque bueno, en la creación de esta normatividad que establece este tipo de conductas hacia las mujeres, pues es importante contar con ella, pero es más importante, les decía, que no se actualicen los supuestos. Vista la situación prevaleciente de violencia contra las mujeres en nuestro país, desde la trinchera de la transparencia y el acceso a la información, se hace necesario crear un trabajo conjunto entre las autoridades de gobierno para difundir y conocer los mecanismos, así como las políticas públicas que ataquen de fondo esta situación que lacera a las familias, a nuestra sociedad y a la paz social. Además de fomentar una cultura de respeto, de tolerancia y no discriminación que ayude a reducir esa brecha tan grande de violencia que se sigue habiendo. Hay que aprovechar que el derecho de acceso a la información es una herramienta fundamental que impulsa el ejercicio de otros derechos humanos. De ahí la importancia de que ciudadanos y autoridades conozcamos bien los alcances de esto para coadyuvar en la erradicación de la violencia contra la mujer. Muchas de las mujeres que somos víctimas de violencia no conocemos nuestros derechos, no conocemos con qué leyes contamos, no conocemos qué mecanismos tenemos, y por eso a mí me gusta tanto juntar el tema de acceso a la información con el tema de género, porque se convierte en una excelente herramienta para que se conozca todo lo que en materia de género se está realizando, todo lo que los gobiernos realizan a través de las distintas políticas establecidas al respecto, para evitar que se siga generando algunas conductas contra las mujeres, y que además las mujeres sepan a dónde acudir, con qué mecanismos cuentan, quiénes son las autoridades responsables de atenderlas, qué puede pasar en caso de que esas autoridades no cumplan con esas funciones. En fin, todo este tipo de mecanismos, el derecho de acceso a la información abona y abona muchísimo. Sin embargo, y entrando en materia de acuerdo con lo que establece nuestra ley de transparencia, particularmente en la Ciudad de México, hay mucho trabajo todavía por hacer. Lo que tenemos aquí es algo que solamente muestra la punta del iceberg de todas esas acciones que realmente deberían ser más profundas al respecto. Les voy a reseñar algunos artículos a manera de ejemplo, uniendo ambos temas. Primero, es importante que nos hemos dado cuenta aquí que cambiar la manera en la que hablamos sobre los temas empieza también a cambiar nuestra concepción mental de las cosas. Así, en el artículo 6 se incluye el término de personas servidoras públicas, en lugar ya de servidores públicos, como parte del lenguaje de género y no discriminación. Y esto es muy importante. En el servicio público, uno de los temas de mayor preocupación es la violencia de género. Se dan, que son los ámbitos laborales, y particularmente el del servicio público, en donde se dan las conductas de acoso sexual y una serie de circunstancias que impiden muchas veces romper ese techo de cristal. Es en el servicio público donde se da el mejor ejemplo de cómo, yo digo que hablar del techo de cristal no es techo de cristal, la verdad, uno se topa ahí con pared, ¿no? O sea, y lo sabemos, muchas de las que estamos aquí
ni siquiera a veces hemos podido aspirar a otras cosas por el solo hecho de ser mujeres. Y eso es algo que debemos trabajar mucho. Entonces, comenzar a cambiar la concepción no es la solución, pero creo que ayuda. Y así, en el servicio público, pues al menos hay esta definición. En el artículo 12 de esta ley se prohíbe todo tipo de discriminación que menoscabe o anule, en este caso, la transparencia o el acceso a la información en posesión de los sujetos obligados. Incluye todo, incluye el tema de género y garantiza la igualdad, tanto para el ejercicio de este derecho como también para poder el respeto, ¿no? En el artículo 20 también se habla de la accesibilidad de la información a cualquier persona, y esto implica la no discriminación y el respeto a los derechos humanos, incluido el género. Una de las cosas que se trabaja en el acceso a la información es que la información sea accesible para todos, sea por la condición que sea. Entonces, esto es muy importante, porque si no, pues tampoco estaríamos garantizando este acceso. En el artículo 39 y 96, hablando de este tema del techo de cristal, se está privilegiando la integración primero del pleno, donde exista igualdad de género. Y también hay un tema de paridad muy importante que les quiero platicar. Ahora hubo por ahí algunas personalidades interesadas en que siguiera subsistiendo el precepto que señala, que es esa frasecita que como nos ha hecho daño, que dice, procurará, ¿no? El procurará la paridad o la igualdad, porque además a veces lo manejan igual, son cosas distintas, ¿no? No, en esta ocasión ya se estableció expresamente, primero, que tenían que hacerse los ajustes a la Constitución para que no fueran 7 comisionados, sino 5. Segundo, que de esos 5 había que respetar el lugar de quien, además de ser mujer, tenía un nombramiento vigente. Eso también ya quedó. Que además, yo no sé a quién se le ocurrió que si se iban todos los demás cuando ya habían concluido su plazo, pues también iba yo, ¿no? O sea, ¿como por qué? ¿O para qué? ¿No? Entonces ahí comenzó la lucha, no solo por una permanencia, sino por un tema de género. Yo entré a integrar un pleno que era puros hombres, eran 4 hombres y yo era la única mujer. Y entonces cuando alguien decide que se nos acababa el nombramiento a todos, decide que también a mí, ¿no? Entonces yo dije, no, como diría por ahí alguien, ¿y yo por qué? ¿No? Y entonces viene todo un tema de buscar esos mecanismos y esas circunstancias que abonaran a resolver este tema. Pero el punto importante aquí no es la historia, ¿no? Pero es el antecedente. El punto importante aquí es que esto da pauta a que ahora quedara establecido en la norma que de esos 5 solo se van a designar 4, y quedó expresamente establecido que van a ser 2 hombres y 2 mujeres. No se habló de procurar, ¿sí? Se habló de que expresamente son 2 y 2, y atendiendo perfiles, toda la experiencia al respecto y demás. Esto es muy importante porque además por primera vez, que fue algo a lo que se oponían los grupos, porque como decía la maestra, luego dice, no, es que las mujeres quieren todo. A ver, pero si no lo hemos tenido, dennos chance, ¿no? El tema es que ahora, por primera vez en el instituto, habrá 3 mujeres. Y eso no es malo. Y cualquiera de las 3, gracias a ese voto, puede ser presidenta. Y eso ya queda a decisión del pleno. Y eso está bien. Pero es que puse mi chicharra para también yo medirme, que me hice. Entonces, ese tema ya está estableciendo realmente cómo deben ser las cosas así para una designación. Y lo mismo se habla al momento de integrar el Consejo Consultivo Ciudadano. Igual número de mujeres, igual número de hombres, y así debe ser, con las capacidades, privilegiando los conocimientos, el currículum, como debe ser, porque todos somos competitivos en un ámbito sano, ¿no es cierto? No se trata aquí de agandallarse tampoco, las mujeres tampoco haremos eso, ¿no? Que bueno, no estaría mal, ¿no? Porque durante siglos, digo, nos ha tocado, pero no se trata de eso, señores, por favor, nosotras somos conscientes. Entonces, bueno, esto de alguna manera ayuda a romper ese techo de cristal. Son acciones en pro de este tipo de cosas que ya están establecidas legalmente. La información también en el tema de obligaciones de transparencia
implica publicar todo lo que tiene que ver con ese presupuesto y ese ejercicio del gasto con perspectiva de género. Actualmente lo único que ustedes van a encontrar en las cifras que se publican es que solamente se pone cuánto se gastó en nómina y cuántas mujeres y cuántos hombres se contrataron. Eso no es presupuesto con perspectiva de género, de verdad. No se pone, y búsquenle por donde quieran, yo ya alcancé a buscarlo, no se pone realmente la cantidad de información que corresponde a todas las líneas de acción y a todo lo que se ejerce en la materia, que es mucho y debería además ejercerse aún más. Aparte también en los artículos relativos, en este caso es el 118 y el 124, las obligaciones de transparencia comunes en las alcaldías ahora las obligan a publicar programas y acciones de apoyo que incentiven la equidad de género en los diversos ámbitos de desarrollo de dichas alcaldías. Y vuelvo al tema, no nada más es decir a cuántos hombres contraté y a cuántas mujeres, no. O cuántos fueron a pedir solicitud de información, o sea, como que se queda la información nada más en ese tema y eso no es perspectiva de género y mucho menos ejercicio del gasto por esa perspectiva. En el artículo 125 también se habla de obligaciones de transparencia comunes del Poder Legislativo y aquí se debe publicar, y eso es importantísimo, que estoy segura que lo va a hacer la comisión respectiva, que en el portal se establezcan todos los temas que deriven de la Comisión para la Igualdad de Género. Esto es importante, que se desglose todo este tema en ese rubro. En el artículo 129, aparte de las obligaciones de transparencia comunes de los partidos políticos, y aquí va un poco la materia, agrupaciones políticas y personas morales constituidas en asociaciones civiles creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidato independiente, deberán poner a disposición y actualizar, entre otros temas, el informe sobre el gasto de financiamiento público ordinario recibido para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Esta es una información que debe estar disponible para todos, es de oficio también, y es muy importante que estemos, sobre todo ustedes como agrupaciones, al pendiente de que esa información esté ahí y se desglose de la manera que nos genere información al respecto para saber cómo están funcionando las políticas en ese sentido. El 185 también nos habla de que no puede invocarse el carácter de reservado, y esto es muy importante, cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Y en este sentido, es y será pública la información, desde luego no revictimizando, todo lo que tenga que ver con conductas de violencia contra las mujeres, de acuerdo también a los criterios establecidos por la Corte Penal Internacional. Y en este caso, cuando se trate de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia, fundada en motivos de género, y etcétera, etcétera, cuando encajen estas conductas en estos supuestos, debe ser información pública que tenga un seguimiento muy puntual y que no se escondan ni las cifras, ni los resultados, ni las investigaciones. Finalmente, y para ir cerrando mi participación, quisiera comentarles que hay algunas acciones que les decía que pues ya se vislumbran en la ley para que por lo menos se pongan en evidencia las cifras, las acciones, las actividades, las políticas públicas creadas al respecto. Pero lo importante aquí es lo que los entes coloquen en sus portales y el seguimiento que todos como ciudadanos y sobre todo como mujeres interesadas en estos temas le demos a esta información, que realmente sea información que sirva para tomar decisiones, para cambiar y redirigir las políticas, porque hasta la fecha solamente les decía, la gran cantidad son números que hablan de cuántos hombres, cuántas mujeres, y eso creo que no es el tema. Algunas acciones importantes en materia de capacitación reflejan que en el caso de acceso a la información, la capacitación, sí, ahí sí va el número, la capacitación ha ido en función de hombres y mujeres. De hecho, el número es mayor en el caso de mujeres. Las mujeres se han interesado mucho más en capacitarse en temas de acceso a la información. También en el ejercicio del derecho de acceso a la información, el tema es más o menos igual. Hay igual hombres y mujeres que hacen las solicitudes y que participan también en estos temas. Finalmente, les comento que bueno, la transparencia y género, les decía, tiene pues una unión muy significativa y muy importante, sobre todo cuando el derecho de acceso a la información es ejercido como esta herramienta fundamental para poder acceder a otros derechos.
de esta manera funcionan, generando un tema transversal y progresivo que nos ayudará a mejorar en muchos aspectos. El derecho de acceso a la información contribuye a que las mujeres obtengan información sobre diversos aspectos que las pueden beneficiar en la toma de decisiones. También ayuda, en ese sentido, al empoderamiento de las mujeres en los diversos espacios públicos y también en su vida personal. El derecho de acceso a la información tiene impacto en la igualdad y la perspectiva de género. La transparencia coadyuva al combate a la corrupción y la violencia contra las mujeres a través de las obligaciones de transparencia y conocimiento de las políticas al respecto y de cómo podemos mejorar. La verdad es que, en síntesis, todo lo que la ley establece fortalece en ese sentido a que sigamos construyendo políticas que nos ayuden a mejorar este entorno y también a exigir a las autoridades involucradas en los temas a que mejoren, cambien, rectifiquen o generen las políticas adecuadas para poder contribuir al impulso del ejercicio de todos los derechos, particularmente en beneficio de las mujeres, pero en general en beneficio de la ciudadanía. Si se nos culpa a las mujeres de ser culpables de muchas cosas, pues que también se nos culpe de ser impulsoras, gracias a todo esto, de mejoras y de una calidad de vida para todos en ese sentido. Hay que robustecer esta participación de todos, de hombres y mujeres, para lograr realmente este ideal. Es así que las cuestiones de género ayudan a promocionar, de transparencia, en ese sentido, ayudan a promocionar y difundir todas las acciones que tienden a erradicar conductas y sobre todo conductas de violencia contra las mujeres. Conmemorar fechas como esta implica tener viva en la memoria la cantidad de hechos en torno a la violencia que se genera contra las mujeres. Pero todo esto, cuando es información que se utiliza para mejorar y para cambiar, para evitar que estos hechos se sigan replicando y repitiendo, me parece que es la mejor forma de utilizar la información. Y por eso es que amo ambos temas, tanto el acceso a la información como el tema de género. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra. A continuación, la consejera electoral Gabriela Williams, presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Instituto Electoral de la Ciudad de México, nos dará una reflexión sobre la violencia política en razón de género durante el proceso electoral ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México. Por favor. Muchísimas gracias. Gracias a todas y todos por estar el día de hoy. También le doy las gracias por habernos el día de hoy pues también recibido en razón de este evento, sino que también la Ciudad de México tiene todo. Tiene pues regiones urbanas, regiones rurales, tiene también todo este tipo de posibilidades en los cuales también, por ejemplo, convergen los medios de comunicación, la manera en que también las personas en la Ciudad de México se comunican es otra, y bueno, se da cuenta con el acompañamiento el día de hoy en redes sociales que nos están viendo vía Periscope en por ejemplo, en este espacio, ¿no? Dado que el espacio es muy reducido, se están haciendo otro tipo de alternativas y estrategias para dar a conocer este tipo de eventos para los cuales las otras personas no pudieron venir o estando aquí nos están viendo en la parte de abajo, lo cual es algo muy interesante, ¿no? Como también en la Ciudad de México pasa desde la persona con la banda hasta los ruidos que son propiamente urbanos, pero también estamos escuchando cosas que son del día a día. ¿Y qué son cosas del día a día? Resulta que el día a día también es violencia política en contra de las mujeres y también es la violencia en contra de las mujeres. Alguien hace poquito se acercó y me dijo, oiga, consejera, ¿y usted no se cansa de seguir con este tema y seguir hablando de este tema? ¿Por qué seguimos teniendo este tipo de espacios y por qué seguimos conmemorando? ¿Y por qué en cada momento llegan y nos vuelven a explicar acerca de lo que significa la violencia de género? Y bueno, es bien fácil. Resulta que de todas formas no lo vemos. No estamos tampoco con el ojo tan abierto, ni mujeres ni hombres, que no lo vemos. Como sociedad seguimos realmente continuando con estos estereotipos y reproduciéndolos día a día. Y es por eso que es la importancia de este tipo de espacios, no solamente para conmemorar fechas, no solamente para dar el lugar en el espacio, por ejemplo, en el momento en el que las hermanas Mirabal perdieron la vida,
tampoco lo es el hecho de que sea un 17 de octubre, un 8 de marzo, un 22, bueno, en este caso 25 de noviembre, y en razón de eso es de qué manera estamos construyendo estos espacios y a partir del cual damos estas reflexiones. Y bueno, en esta perspectiva me gustaría un poco compartirles la idea del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Nosotros hemos construido en conjunto con otras organizaciones, instituciones, partidos políticos, instrumentos como fueron la guía de violencia para atención y erradicación de casos de violencia en la entidad. Y esto sirvió, sí sirvió para las personas que tuvieron acceso. Aquí viene muy de la mano el acceso a la información. De qué manera estamos garantizando que estos derechos realmente tengan esta capacidad de ser accesibles y asequibles a toda la población. Y aquí es importante que todos y todas nos llevemos estas reflexiones para poder también construir nuevas estrategias para poder erradicar este tipo de conductas. Y bueno, este espacio en el cual también reivindica la historia de las mujeres dentro del espacio de lo que significa la República Mexicana y la Ciudad de México, nos da cuenta de mujeres como Josefa Ortiz de Domínguez. Tenemos también la oportunidad de ver la historia de otras historiadoras, pero lo más importante es que este espacio está construido por mujeres vivas, por esas mujeres que están luchando, esas mujeres que fueron capaces de pues accionar la justicia electoral y que hoy, por ejemplo, tienen el colectivo de mujeres en plural. También a la doctora Patricia Galeana, que ella es fundadora de este museo, y que a final de cuentas nos damos la oportunidad de percibir esta historia a partir de paredes, a partir de elementos que son parte de lo que hoy nos congrega el día de hoy. Y bueno, hablábamos de puntas de iceberg y tenemos, por ejemplo, el iceberg de la violencia de género, que Amnistía Internacional lo ha difundido ampliamente, pero si no lo conocemos, me encantaría que viéramos que la parte visible es, por ejemplo, en la punta, que es el asesinato, y bueno, y tenemos hasta las partes invisibles, que son los micromachismos. Y algo muy interesante de los micromachismos es que no nos damos cuenta. Hace poquito alguien me decía, oye, consejera, ¿y tú no eres muy alta para ser mujer? Y yo, ok, sí. Y eso es real, ¿no? Pero la verdad es que si vamos al norte de la República, no, tampoco es que para ser mujer no tienes que ser muy alta. Me lo dijo un hombre y me lo ha repetido varias ocasiones. Y eso yo lo tomaba a chiste, la verdad, pero de repente cuando te lo pones a ver del otro lado, yo no me pongo a pensar, ¿y tú no eres muy bajito para ser hombre? Entonces, la verdad es que este tipo de cuestiones las vamos reproduciendo y no nos damos cuenta. Y son cositas muy chiquitas hasta otro tipo de cuestiones en las cuales también tenemos que estar viendo de qué manera reproducimos estos estereotipos. Ahora bien, a mí, para no alargar muchísimo mi intervención, pero sí me gustaría que ustedes tuvieran esa posibilidad de ver cómo estamos construyendo esta sociedad. Ayer nosotros hicimos la presentación del informe de la cultura cívica de la Ciudad de México y resulta que las personas en la Ciudad de México tienen mucho más confianza en hombres solteros menores de 40. O sea, cosas que, por ejemplo, tendríamos que estar pensando de qué manera estamos construyendo esta sociedad con estos estereotipos y cómo somos violentos y violentas con cada una de las personas. En realidad, bueno, quisiera sí un poco retomar las intervenciones de quienes me antecedieron, pero sobre todo por cuanto hace a lo que significa la dignidad humana. Y en la dignidad humana está el ejercicio del cargo, está el ejercicio de los derechos político-electorales en las vertientes que nos estaba explicando la doctora Gloria, pero también tenemos que ver que estas acciones nos llevan a tener una igualdad, y esta igualdad en los órganos de representación. Sin embargo, tenemos que estar pendientes de cómo puede haber retrocesos en razón de lo que ya se ha ganado. Vemos, por ejemplo, que el día de hoy, si bien el Congreso de la Ciudad de México está conformado de manera paritaria y que igualmente las presidencias están ocupadas de manera paritaria, no lo es en el caso de cómo están conformadas. No sigue habiendo paridad y sigue habiendo algunos temas como lo son infancia, juventud, turismo, educación, que están preponderantemente configuradas por mujeres y no por hombres. Entonces seguimos teniendo estos sesgos, y si vemos otros estudios, por ejemplo en el caso de la Cámara de Diputados,
hay ciertos requisitos que te pueden llevar a ser presidenta o presidente de una comisión. Y en la Cámara de Diputados, en la federal, encontramos que ser hombre es uno de los requisitos que te llevaría más rápido a ser presidente o presidenta de una comisión, seguido por el hecho de que ya hayas ocupado una curul y después que haya sido propuesto por el partido por el principio de representación proporcional. Esto es un estudio que lanzaron en Nexos y fue una investigación hecha por los doctores Bárcenas y el doctor Tomás. Se me fue el nombre, pero lo podemos ver en redes también. Pero queremos sí ver que sigue habiendo este tipo de discriminación. Este tipo de discriminación sigue siendo violencia y en razón de eso es que tenemos que no solamente ver los casos que estuvieron dentro del proceso electoral, que es lo que nos van a analizar nuestros expertos invitados el día de hoy, sino que también ver qué cuestiones hicieron que esta actividad jurisdiccional, pero que es administrativa, no fuera de alguna manera tan eficaz o tan oportuna o tan expedita como lo hubiéramos querido, en razón de que probablemente se determinó que hubo casos de violencia política de manera posterior a la jornada electoral. Y ahí es donde también vendrían las reflexiones, porque en un primer momento hubo reflexiones acerca de que el principio democrático tendría que ir por encima de la paridad, y eso era un como argumento que tenían los partidos políticos para no postular a las mujeres. Después cambió este criterio para determinar que el principio paritario era mucho más importante. Posteriormente estamos viendo ya nuevos criterios en los cuales se tienen que cumplir ciertos requisitos para acreditar, por ejemplo, violencia política en razón de género, y que eso sea determinante o no para una elección. Sin embargo, lo vemos de manera individual, y en el simple hecho de que tú seas, o ustedes, hombres también, sean violentados, ya no están en igualdad de condiciones por el simple hecho de ser violentados. Traslademos lo mismo, por ejemplo, a una persona que esté estudiando, y una persona que esté estudiando que es sujeta a bullying, por ejemplo, no va a tener el mismo rendimiento que una persona que está en una libertad e igualdad de condiciones con respecto a las personas con las que estudia. Es lo mismo en el caso de una contienda electoral, y tendremos que estar pensando en nuevas interpretaciones de la ley, y qué bueno que también hemos tenido este acompañamiento por parte de las autoridades penales, también las penales electorales, las autoridades administrativas jurisdiccionales igualmente, en cada una de sus vertientes, porque definitivamente necesitamos empezar a pensar no solamente en términos paritarios, sino de dignidad humana, y creo que en eso radica y redunda el ejercicio de cualquier derecho político de las personas. Bueno, en la Ciudad de México tuvimos 9 casos de violencia política que entraron al Instituto Electoral de la Ciudad de México, de los cuales fueron iniciados. Tuvimos 12 que no fueron iniciados, y en los 12 que no fueron iniciados hay algunos puntos de consonancia. Entre ellos es que fueron hechos que fueron en redes sociales, en ámbitos virtuales. De qué manera también vamos a estar privilegiando este intercambio en redes sociales o en ámbitos virtuales, y cómo lo vamos a estar también acreditando. Eso también lo tendremos que estar pensando para futuros procesos electorales. Y en el caso de violencia política ya física o psicológica, es mucho más fácil comprobar la violencia física, no tanto la psicológica, y a partir de eso también tendremos que ir construyendo algunas vertientes de interpretación. Y bueno, con esto yo quisiera concluir mi intervención, solamente para poner en la mira el hecho de que sigue habiendo violencia contra las mujeres, sigue habiendo violencia política en razón de género. No solamente es en las contiendas electorales, sino también existe esta violencia política en el ejercicio del cargo, y tenemos que hacernos también responsables de ese tipo de violencias que estamos realmente estereotipando, pero también de alguna manera repitiendo una y otra vez, y que no nos damos cuenta. Y esa es la razón por la cual hacemos este tipo de eventos una y otra vez, hasta que cada una de las mujeres que están en el ejercicio del cargo, cada una de las mujeres que quieran contender, sepan que no es normal que hayan sido o estén siendo violentadas en razón de género. Muchas gracias.
Gracias. Gracias.